Después de sufrir su primera derrota electoral en 10 años, Evo Morales apenas hizo autocrítica. El presidente de Bolivia culpa una supuesta guerra sucia de la oposición y, por supuesto, también a las redes sociales de la victoria del no en el referéndum para modificar la Constitución que le impedirá volver a presentarse a las elecciones en 2019. El mandatario indígena ha asegurado que la desinformación que circula en la red es capaz de tumbar gobiernos y ha prometido regularlas. La pelea emprendida contra los comentarios en Twitter, también en Facebook, contra los gobiernos, también ha sido librada en Ecuador por el presidente, por Rafael Correa. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aceptó ayer su derrota en el referendo para reformar la Constitución, frenando así su reelección. Dijo que el oficialismo perdió una batalla, pero no la guerra. Se puede interpretar entonces que hay una guerra que continúa. Algunos de sus enemigos ya declarados son Twitter, Facebook, Internet. No quiero entender que redes sociales es como un recolector de basura. Así puedo entender, porque todos tienen derecho a la libertad de expresión, que se identifique eso con pruebas. Si no son pruebas, pues eso está penado por ley. El mandatario indígena culpó a estos medios de expresión por su derrota y dejó clara su intención de regularlos. Tal vez en el futuro va a ser importante debatir este tema de las redes sociales. En algunos países con mala información tumban gobiernos, perjudican a su país, sea en confrontación. Es que días antes de que los bolivianos asistieran a las urnas para votar el referendo, Evo Morales se vio atrapado en la red. La transparencia de su gobierno se puso en duda tras las denuncias de tráfico de influencias que lo relacionaban con su exnovia y empresaria Gabriela Zapata y una empresa china. Ya pasan como 10 años. No puedo entender que algunos personas usen eso con fines netamente políticos. La denuncia se volvió viral. Varias fotos de la pareja fueron publicadas. Los descalificativos contra el mandatario tomaron fuerza en las redes sociales. Según analistas, teniendo en cuenta que Morales ha logrado el control de varios diarios, canales de televisión y emisoras, los ciudadanos cada vez buscan más sus cuentas digitales como plataforma para el debate y la libre expresión. Una alternativa también presente en países como Ecuador y a la que también Rafael Correa respondió con la promesa de aplicar políticas de control contra estos espacios. Vamos a, con la ley en la mano, dar la lucha en las redes sociales, porque que no se engañe a nadie. Hay que diferenciar entre lo que es la ironía, lo que es el sarcasmo, de lo que es la difamación. A través de Facebook y Twitter, las arbitrariedades del régimen castrista se han visibilizado y blogueros cubanos como Joanny Sánchez y Yusnavi Pérez se han convertido en el rostro de la disidencia en Internet, en la voz que intentan callar en la isla, pero que en cualquier parte del mundo se puede escuchar con un solo clic. A esta hora saludamos en Miami, Florida, a Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Señor Gamarra, un buen día, un gusto tenerlo con nosotras aquí en la mañana de NTN 24. El gusto es mío. Los medios digitales se han convertido, sin duda, en los últimos años en una gran plataforma de libre expresión que no solo permite a los ciudadanos decir lo que sienten, sino también sirve para cuestionar las políticas públicas y también para hacer denuncias de irregularidades que pueden ocurrir en distintos países. Ya hemos escuchado, y lo escuchábamos ahorita en el informe, Nicolás Maduro criticar las redes sociales, incluso tuiteros han ido presos en Venezuela por lo que han enviado a través de las redes sociales. También Rafael Correa. Y ahora escuchamos a Evo Morales incluso decir que las redes sociales tumban o pueden tumbar gobiernos. ¿Por qué le molesta tanto a estos mandatarios las redes sociales? Bueno, me parece que, primero, que esto del control sobre el Internet es un debate mundial, o sea, lo hemos visto también en la China, inclusive en los Estados Unidos hemos debatido formas, ¿no?, de regular no el debate, pero por ejemplo en cuestiones de terrorismo, ¿no?, donde se están usando los medios para comunicarse y para enviar mensajes y para esconderse.
manera que es un debate internacional y algo que preocupa a todos los gobiernos que no pueden controlar todos los espacios donde se genera conversación. Pero más aún, por supuesto, en gobiernos de corte autoritario como son precisamente los gobiernos de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia, donde han logrado ellos a través de los años controlar todos los espacios de debate, judicializar la política, amenazando a la oposición por la vía judicial sobre todo, y el único espacio que no han logrado controlar ha sido el espacio del Internet. Y en ese sentido, pues es en el que se dan situaciones como las de Bolivia, las de Ecuador, donde el enfrentamiento directo entre el presidente Correa y algunos jovencitos ha sido pues notable. Y por supuesto, el caso extremo es el caso de Venezuela. Yo creo que los tres países, Bolivia probablemente está mirando con mucho cuidado la legislación que han impuesto los dos otros países y están pues obviamente muy seriamente contemplando ese mismo tipo de políticas, y no me sorprendería que en los próximos meses veamos una legislación que identifique a tuiteros, blogueros, etcétera, y que ellos sean enfrentados judicialmente. Señor Gamarra, Ruth del Salto le saluda. En el caso, por ejemplo, de la primavera árabe, fue a través de las redes sociales que los ciudadanos precisamente lograron coordinarse para salir a las calles, pedir el fin de estos regímenes o gobiernos autoritarios de sus respectivos países, de quienes los presidían. Quizás temen los gobiernos de Morales, de Maduro, de Ecuador, de Correa, que algo así pueda suceder. Bueno, el presidente Morales lo dijo ayer, ¿no? Los tuiteros han tumbado gobiernos. Si bien esa frase es algo correcta, ¿no? Yo creo que el principal temor que tienen gobiernos como el de Morales es no controlar espacios de discusión, especialmente donde hay pluralismo. O sea, yo me fijaba, por ejemplo, en el debate que ustedes tuvieron con diputados bolivianos y representantes de Bolivia hace 2 noches en un programa de NTN, y veía la dicotomía del debate, ¿no? Es decir, el gobierno de Bolivia piensa que cualquier oposición negativa, inclusive es ilegal desde el punto de vista del gobierno de Bolivia, por ejemplo, ser de derecha, ¿no? Ser de derecha es como un pecado mortal. Y entonces es un intento de restringir todo espacio de debate. Como decía anteriormente, en estos 3 gobiernos de la región andina se ha logrado restringir el debate por la vía legal, amenazando a la oposición, ya sea judicialmente, tenemos el caso extremo de Leopoldo López, pero de muchos otros, inclusive de grandes patrones de exilio en los 3 países. El único espacio que queda entonces es este espacio de las redes sociales, que es virtualmente, para ser redundante, virtualmente imposible de controlarlo. Entonces, por más legislación que se logre, va a ser de todas maneras imposible de controlarlo, y es un espacio muy importante, no para la oposición tradicional, sino para nuevos grupos que han surgido en Bolivia y en los demás países, que son, por lo general, esta generación, los del milenio, como se denominan acá en los Estados Unidos, ¿no? Ahora, señor Gamarra, lo que está claro es que después de este referéndum, el resultado, la derrota de Evo Morales en el referéndum del pasado domingo, obliga sin duda a un reacomodo político dentro de Bolivia, obliga también al oficialismo a buscar un sucesor de Evo Morales para el año 2019, cuando se hagan las nuevas elecciones. ¿De qué manera cree usted que podría afectar las redes sociales este proceso de reacomodo político que va a iniciar, y sin duda si no inició ya desde el día martes, cuando se conocieron los resultados de finalmente el triunfo del no? ¿De qué manera cree usted que podría afectar las redes sociales, quizás en fortalecer la postura de la oposición con miras a esas elecciones? Bueno, yo diría que va a afectar al debate político en Bolivia de 2 maneras. Primero, el gobierno del presidente Morales y su partido en particular van a estar completamente dedicados a buscar al sucesor de tanto de Evo Morales como de Álvaro García Linera, el vicepresidente. Eso va a generar una discusión interna muy importante en la cual las redes probablemente van a jugar un papel.
pero sin embargo creo que la tendencia por parte del gobierno va a ser, como lo hizo Chávez en su momento, luego de la victoria de M de la oposición, creo que esta es la victoria de M de la oposición boliviana también en algún sentido, que va a llevar al gobierno a ser mucho más autoritario, mucho más duro, a tratar de controlar estos espacios de discusión. Y por el lado de la oposición, me parece, ¿no?, que es un momento también muy importante, porque la oposición tuvo un papel destacado, no por el papel que jugaron los expresidentes ni por los liderazgos antiguos, sino precisamente porque surgieron liderazgos muy jóvenes, precisamente utilizando las redes, y que se unificaron en torno al voto del no. Lo que viene ahora para la oposición va a ser un desafío muy grande lograr unificarse y lograr presentar una sola alternativa frente a Evo. Lo que lamentablemente ocurre en las oposiciones andinas sobre todo y en la boliviana en particular es que todos creen ser, todos ya han puesto todos quieren ser presidentes, que el expresidente Carlos Mesa, que un exministro Samuel Doria Medina, el expresidente Tuto Quiroga, es decir, toda la vieja guardia, precisamente aquella que Evo Morales ha atacado con tanta fuerza, todas esas opciones políticas van a volver a surgir en un momento en el que Bolivia necesita, lejos de múltiples opciones de la oposición, necesita una opción real que no esté ligada a ese pasado político boliviano. Con nosotros ha estado aquí en la mañana Eduardo Gamarra, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Un buen día para usted. Gracias, señor Gamarra. Igualmente, muchas gracias.